esta mañana. A los que no he saludado antes, los saludo en el amor del Señor. Muy bienvenidos. Damos gracias al Señor. Yo no sé cuántos conocen a mi hermano el pastor Milo. Algunos lo conocen, el que no lo conoce, sí, quiero presentarlo porque es mi hermano en la fe, pero mi hermano biológico, sí. Así que orgullosa estoy de él y orgullosa de que esté acá visitándonos también. Así que muy bienvenido sea en esta mañana junto con todos los que podemos reunirnos en esta mañana. Tengo un tema que el Señor me dio en esta mañana y quiero compartirlo con ustedes porque ustedes saben que nosotros venimos a la casa de Dios con diferentes motivos. De hecho hay una alabanza que aquellos más antiguos en la fe se acordarán, que decía: no sé a lo que tú has venido, pero yo vine. ¿Se acuerdan? Pero yo vine a alabar a Dios. Entonces, en realidad, la canción lo que le estaba como demandando a otros: no sé a lo que vos viniste. Vos quizás viniste a pedirle cosas al Señor, pero yo he venido a alabarle, a adorar, ¿sí? Ahora, fíjese que ninguna de las dos cosas estaría mal delante del Señor, ¿sí? Venir a alabarle y adorarle al Señor es una realidad y es algo para lo cual el Señor nos trae, para que lo alabemos. Pero tampoco está mal que vengamos a pedirle, ¿sí? Es parte de esa verdad que Él tiene para ofrecernos a nosotros. Entonces, a lo que usted ha venido, yo no sé si usted ha venido a alabarle, si usted ha venido a pedirle, no sé si usted ha venido a cuestionarle, porque dentro de nosotros hay de todo, ¿vio? Entonces, no sé a lo que hemos venido. Mayormente tenemos un criterio personal por lo cual venimos, ¿sí?, a la casa de Dios. Pero qué bueno es saber cuál es el pensamiento de Dios, ¿sí? Qué bueno es saber el pensamiento de Dios, para qué nos ha traído, ¿sí? De hecho, no podríamos decir que no nos ha traído para alabarle, porque la Escritura lo dice claramente, que Él quiere que nos juntemos para alabar, ¿sí? No podríamos decir que no es para pedirle, porque en realidad tenemos, ¿sí?, asiento escritural para decir que Él nos trae para que nosotros podamos ver los beneficios que podemos extraer de Él, ¿sí? Pero específicamente me gustaría llevarlo a un proceso que el Padre quiere hacer con nosotros, ¿sí? Entonces vamos a ir a ver, porque hay una realidad de varias verdades, muchas verdades, el por qué el Padre nos ha traído, ¿sí? Entonces necesitamos conocerlas todas, ¿sí? Entonces vamos a ir a escudriñar este versículo. Me gustó, lo estuve charlando con uno de mis hijos hace un par de días y esta mañana le eché mano a él, ¿sí?, para poder hablarlo entre ustedes. Fíjese cómo dice: no te he escrito 3 veces en consejos y en ciencia para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad, a fin de que vuelvas a llevar palabras de verdad a los que te enviaron, ¿sí? Y lo hace en signo de pregunta. Usted sabe que el libro de los Proverbios son, como podríamos decir, unas máximas, ¿sí?, de un padre para un hijo. Las escribe Salomón para su hijo, de un padre para un hijo. Pero es solamente la figura de lo que Dios quiere hacer con nosotros. En realidad, son principios divinos, verdades divinas para nosotros. Entonces nosotros necesitamos leerlo como de parte de Dios para nuestras vidas, ¿sí? Ahora, fíjese cómo dice: no te he escrito, ¿cómo comienza? No te he escrito 3 veces. Yo no sé si a usted le escribió el Señor 3 veces. En realidad toda la Escritura está manejada con algunos códigos, ¿sí? Por ejemplo, el número 3 significa completo, ¿sí? No es que Dios, no es que nos haya escrito, ¿sí?, porque o le han mandado una carta al Señor a usted. A mí sí, a mí me han mandado la Biblia. Ahí hay un montón de cartas que están dirigidas a mí, ¿sí? Hay un montón de cartas que están dirigidas a mí. Pero
Fíjese, quiero mostrarle esto. La Biblia dice, no te he escrito, ¿sí? Y 3 veces. La Biblia dice que el Señor, en su nuevo pacto, lo que quiere hacer en nosotros es escribir en la mente y en el corazón. Es parte del pacto que Dios tiene con nosotros. De ya no escribir las cosas en tablas de piedra o en papel, sino escribirlas ¿dónde? En la mente y el corazón, ¿sí? Entonces Dios quiere escribir en nosotros ¿en dónde? En la mente y en el corazón, ¿sí? Dije que el número 3 significa completo. No es que Dios quiere decirnos 3 veces y si no lo entendí a la tercera, te lo digo 3 veces y si no lo entendí a la tercera, se acabó mi conversación contigo, ¿sí? El número 3 es solamente la idea de demostrarnos que Dios lo que quiere es tener con nosotros tal conversación para escribir en nuestras vidas, en la mente y en el corazón, hasta que podamos entender, ¿sí? Entender lo que viene siguiente. Pero quiero mostrarle primero esto del 3. Póngame el Strong, por favor, en el número 3. Fíjese. Dice de lo mismo que triplicadamente, pero por sobre todo en tiempo, ¿sí? 3 veces hablando en tiempo, ¿sí? No es que el Señor me lo va a decir 3 veces, sino que me lo va a decir en 3 tiempos. Eso quiero que usted se quede, que el Señor lo que quiere decirme, me lo va a decir en 3 tiempos, ¿sí? El ser humano o el cristiano, porque Dios quiere hablarle al creyente, es el que le empieza a prestar oído. La forma en que Dios nos habla en 3 tiempos, ¿sí? Estos 3 tiempos en el cual el Señor quiere hablarnos para completar, ¿sí? Para completar lo que Él quiere decirnos, nos lo dice cuando somos en el Evangelio hay 3 tiempos, ¿sí? En los cristianos hay 3 tiempos. Cuando somos niños, jóvenes y maduros. Son 3 tiempos, ¿sí? 3 tiempos que estamos delante de la presencia del Señor para que Él nos hable, para que Él escriba en la mente y en el corazón. Cuando somos niños, cuando somos jóvenes y cuando somos maduros, ¿sí? Hasta ahí me lo cogió para ir a la segunda parte del versículo. Vamos a la segunda parte. Quite el Strong. El hecho de que me va a hablar en mis 3 tiempos, ¿sí? El hecho de que me va a hablar en mis 3 tiempos es para lo siguiente. Verso 21. No, vamos a mirar esto en consejos y en ciencia, ¿sí? Me habla en consejo y en ciencia, perdón. Vuelva a poner el Strong para que se me pasó eso. Póngale a la palabra ciencia. No quiere cogerlo, ¿verdad? Vale. Entonces lo que quiere hacer el Señor es traerme conocimiento, el conocimiento de Él. Por eso es que me habla a la mente y al corazón. Lo quiere dejar escrito, su conocimiento, ¿sí? Su conocimiento, su entendimiento, su inteligencia, su sabiduría, su sentido, ¿sí? Lo quiere escribir en mi mente y en mi corazón. Ahora póngale en la palabra consejo. Usted sabe que todos los consejos que vienen de parte de Dios es para que yo entienda como Él entiende, para que yo razone como Él razona, ¿sí? Pero no solo que lo tenga en mi mente, en mi corazón, ¿sí? Él lo quiere escribir, eso es parte del pacto, parte del nuevo pacto, en mi mente y en mi corazón, ¿sí? Fíjese, la palabra consejo es la palabra propósito. Entonces, ¿para qué viene? Quite el Strong. ¿Para qué el Señor me habla 3 veces en mis 3 tiempos? Cuando soy chiquitito, cuando soy joven y cuando soy maduro espiritualmente. ¿Por qué? Porque me quiere traer su consejo, su conocimiento, su razonamiento para el propósito. Tengo un propósito cuando soy chiquito y tengo un propósito cuando soy joven, porque después tengo un propósito cuando voy a ser maduro. En mis 3 tiempos yo tengo que recibir ese consejo porque tengo un propósito. ¿Me sigue?
Vamos al verso que sí. Verso siguiente. Todo esto viene para hacerte saber la certidumbre de la palabra de verdad, ¿sí? Entonces tenemos un motivo. ¿Cuál es el motivo? Hacerme saber la certeza de la palabra de verdad, ¿sí? Pero ¿es lo mismo que yo conozca la palabra de verdad cuando soy chiquito a cuando soy grande? No. La palabra va creciendo, la certeza va creciendo, ¿sí? Por eso recién dijimos, una verdad es que yo diga, yo vine a alabar a Dios, una verdad. Que yo diga, vine a recibir su favor de sanidad, es una verdad. Pero no es toda la verdad, ¿sí? Entonces dice que tiene un motivo. El Señor viene, ¿sí?, en sus 3 tiempos para con nuestras vidas, para hacernos conocer la palabra de verdad, ¿sí? Para hacerte saber la certidumbre, ¿sí? ¿Quieres certeza? En mi mente y en mi corazón tiene que haber certeza. Él va a venir una y otra vez porque lo que tiene que haber es certeza. Usted sabe que crear certezas en el corazón por ahí, vio que a veces creemos y a veces no. ¿Le pasó a Pedro? Le pasó a Pedro, le pasó a Pablo, le pasó a fulano, le pasó a mengano. Tiene que el Señor venir con la palabra de verdad para crear certezas, ¿sí? Fe, certeza en la palabra de verdad. Pero el hecho que viene en esos distintos tiempos, ¿sí?, para hacerme saber una palabra de verdad, tiene también un fin. El fin de que vuelvas a llevar palabra de verdad a los que te enviaron. Entonces, fíjese, lo que Él me va diciendo, ¿sí?, es para que en mí se afirme con certeza, pero la idea es de que no termine en mí. Después que yo le vuelva a llevar palabra a los que me envíe Él. Por eso necesito saber a quién me envía. El Señor me va a enviar a otro. Yo tengo que identificar a quién me envía el Señor, según mi tiempo de estatura, según la palabra de verdad que yo tenga, es a quien me envía. Si soy chiquito así, ¿me va a enviar a las naciones? No, ¿a quién me va a enviar? ¿Sí? Entonces yo tengo que saber esto, porque el Señor de hecho quiere que yo conozca los tiempos. No solo lo mío, lo de los demás también, ¿sí? Porque yo necesito llevar certeza y palabra de verdad a otro, ¿sí? El Señor tiene gente a la cual nos ha enviado. Por eso nosotros tenemos que identificar a quién nos ha enviado, ¿sí? Quiero mostrarle algo porque estos 3 tiempos que estuvimos marcando, la Biblia dice que podemos ser niños, jóvenes o maduros, ¿sí?, adultos. Son figuras que utiliza el Señor para mostrarnos, ¿sí?, cómo estamos espiritualmente. Espiritualmente yo puedo ser más vieja que Él, ¿sí?, pero no más madura que Él espiritualmente. Por eso lo que nos muestra es cómo estamos, para que nosotros midamos nuestra estatura espiritualmente. No solo la nuestra, poder mirar la estatura de los demás. Para eso viene la Escritura. Para eso viene, ¿sí?, la palabra de verdad. Fíjese, una de las cosas que me llama la atención, vamos a ir a Primera de Juan. No sé qué tiene usted ahí como versículo que sigue. Lucas, no, vamos a ir a Primera de Juan y después vamos a ir ahí. Vamos a mirar Primera de Juan. Primera de Juan, ¿cuál es? 2:13. Gracias, Cristina. Primera de Juan 2:13. ¿Sí? Cuando yo no diga el versículo, usted insístame para que yo lo repita, por favor. ¿Sí? Primera de Juan 2:13. Lo escribe un apóstol a su iglesia. Tiene su iglesia adelante, ¿sí? Y él escribe esto. Dice, escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Y os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido
al Padre, ¿sí? Entonces fíjese cómo el apóstol le escribe a su iglesia y en su iglesia él tiene 3 dimensiones, 3 estaturas de creyentes, ¿sí? Los que él llama hijitos, los llama jóvenes y a los otros que los llama padres, ya pueden llegar a ser padres pues son maduros, son ancianos, ¿sí? Entonces fíjese cómo les habla a ellos, ¿sí? Fíjese qué es lo que le dice a los hijitos, por ejemplo. Fíjese cómo los trata a los hijitos. No tienen el mismo nivel de verdad que puede tener un joven o que puede tener un padre, ¿sí? No tiene el mismo nivel de verdad. Tienen una verdad, pero no toda, ¿sí? Ahora fíjese, a los hijitos, dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Fíjese que es lo que primero tenemos que presentarle a los creyentes que tienen un Padre con mayúscula, ¿sí? Tienen un Padre con mayúscula, llevarlo a los hombres, al Padre ¿de quién? De todos los espíritus, dice la palabra, ¿sí? La palabra dice que Él es el Padre de todos los espíritus. Entonces mostrarle, eso es lo primero, eso lo tienen que saber los más pequeños, ¿sí? Los niños en Cristo ya deberían saber eso, que tenemos un Padre de todos los espíritus, ¿sí? Y que en espíritu yo me puedo dirigir a Él, ¿sí? Fíjese que después le habla a los jóvenes, pero me gustaría mirarlo enseguida. Le habla a los jóvenes y le habla a los que ya son padres. Tienen distintos niveles de verdad, niveles de conocimiento para poder llevarle a otros, a los que le han enviado, ¿sí? Vamos a mirar a los que son niños, los que recién comienzan a conocer al Señor. Vamos a ir entonces a Lucas 22, 32. A ver, ¿qué es eso? 8:39, perdón, 8:39. Es el caso del Gadareno, ¿sí? ¿Se acuerda que había, si no se acuerda, si no lo ha leído, yo se lo comento? Dice la Escritura que en Gadara había un hombre que estaba endemoniado, ¿sí? Dice, estaba atado con cadenas, con grillos, andaba entre las tumbas en el cementerio, ¿sí? Todo el mundo le tenía terror al hombre y el hombre andaba por ahí hasta que viene Jesús, ¿sí? Viene Jesús a Gadara y lo liberta al hombre. Encuentra el hombre liberación, ¿sí? El Señor le hace que se le rompan las cadenas y todos los espíritus inmundos que el hombre tenía fueron, dice, a parar a una piara, ¿sí? No, ¿cómo se llama? Pero se llama piara, ¿no? Para ir enseñando a la gente otras cosas, un vocabulario amplio, a una piara y los montón de cerdos, dice, se cayeron al mar, ¿sí? Entonces fíjese el testimoniazo que este hombre tiene, ¿sí? Semejante liberación de tantos demonios, imagina el potencial de testimonio que el hombre tiene. Cuando el hombre le dice al Señor Jesús, ponga el verso 38, el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que les dejase estar con él, con el Señor Jesús. Pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete ¿a dónde? Vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Pero él se fue ¿a dónde? Publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. ¿Lo hizo de malo el hombre? No. ¿Pero qué le dijo el Señor? Vuélvete ¿a dónde? Anda a tu casa. Anda a tu casa, contale a los tuyos. El nivel que vos tenés es de un testimonio. ¿Tenés una verdad en tu vida? Claro, una verdad en tu vida. Has tenido un testimonio, has recibido algo de parte de Dios. Anda y contale a los que tenés cerca. Volvé a tu casa, contale a los que tenés cercanos. ¿Me entiendes? Ahora el hombre ¿a dónde fue? A la ciudad. ¿Sí? Antes de
seguir, vuélvame por favor, porque quiero que no se desprenda de dónde hemos salido el versículo. Vuélvame a poner Proverbios. Yo quiero que usted entienda el consejo de Dios. ¿Quiere aconsejarnos bien Dios? ¿O lo hace por malo, egoísta que? Vale, volvámonos al Proverbio. Verso 21. Para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad, a fin de que vuelvas a llevar palabras de verdad a los que te enviaron. Volvamos al Gadareno. ¿A dónde lo envió el Señor Jesús? A tu casa, anda a tu casa. ¿A dónde se fue el hombre? A la ciudad. ¿De malo también? El hombre no es que fuera malo, pero dijo, ¿qué testimonio que tengo yo en mi vida? Tengo una verdad en mi vida y es una verdad, ¿o no? Es una verdad. Tiene una liberación, tiene una sanidad. ¿Y qué es lo que hace el hombre? Se me llena la boca, tengo que ir a contarle a todo el mundo. Pero iba con una verdad. Ahora, imagínenselo al Gadareno contando esa verdad, ¿sí? El Señor me rompió las cadenas, ¿sí? Los demonios fueron a parar a los cerdos, los cerdos se cayeron. Y era la única palabra de verdad que el hombre tenía. A la semana que viene les hablaba de lo mismo, ¿sí? De repente hay un congreso en la ciudad y la única palabra de verdad que el hombre tiene es esa. Me cortó las cadenas, los demonios a los cerdos al agua. Al otro año la misma, las cadenas se rompieron, los demonios a los cerdos al agua. Conocer la palabra de verdad es una suma de palabras. El fin de lo que el Señor me da, el fin de la verdad que el Señor me va entregando, es para que yo se la dé a los que Él me envía. El asunto de que si yo voy a otros que Él no me ha enviado con mi estatura, es probable que cometamos errores, ¿o no? ¿O por qué viene el consejo de Él? Justamente para que no cometamos errores. Anda a los que te enviaron, ¿sí? Es importante conocer porque, si no, supóngase, este hombre de la ciudad pasa a decir, bueno, yo ahora voy por las naciones. ¿Y tiene una verdad el hombre para llevar a las naciones? Claro, miren de dónde me sacó el Señor, pero es lo único que tiene. Entonces lleva a todas las naciones una gloriosa verdad, la suya, pero esa es toda la verdad. Aquellos que hemos conocido un poquito sabemos que la suma de la palabra es la verdad, ¿sí? Entonces saber a quiénes me han enviado es importante. Saber a quién hemos sido enviados es importante porque si yo tengo esa estatura, que recién lo conozco, ¿sí? Soy un niño donde todavía me falta verdad, donde no podré defender posturas delante de otros que me reclamen, por ejemplo, ¿sí? Entonces, tener en nuestro corazón, hacer un gran trabajo en las ciudades o en las naciones, ¿sí? Tiene que ver con una preparación. ¿Sí? ¿Se acuerda lo que dice? No lo tiene usted ahí, pero póngalo para recordarlo. 4:12 de Efesios. A fin de perfeccionar a los santos para la obra de Él. Hay que perfeccionarlo a los santos para la obra. Claro, con el testimonio personal no alcanza. Fíjese el endemoniado, el sentir que podemos tener todo. Ya tengo un testimonio, yo puedo salir a la ciudad, ¿sí? A instalar una iglesia, pero tengo solamente una verdad, lo que Dios hizo en mi vida, ¿sí? Pero no se está preparado para la obra del ministerio. La idea del Señor es que después que hizo o trajo una verdad a mi vida, como lo hizo en el Gadareno, la idea es que yo pueda obedecer a quien tengo que ir con esa verdad, porque la verdad tiene que crecer. De hecho, tenemos una iglesia en este tiempo estancada, ¿sí? Solamente con el testimonio personal de los hombres de Dios. Y así queremos ir no solo a las ciudades, queremos ir a las naciones. Entonces nos recorremos las naciones con un testimonio personal, cuando solamente tengo que ir a los que Él me ha enviado, ¿sí?
pero sí tengo que ir a los que Él me ha enviado. Número 2, si no voy a los que Él me ha enviado, ¿estaría desobedeciendo? Claro. El fin era para que yo se lo diera a conocer a los que Él me ha enviado. ¿Me entiende? Que tampoco podemos pasar por alto eso de que Dios traiga una verdad en mi vida, la que sea. Sanó, restauró, liberó, ¿qué es lo que hizo en mi vida? Era para yo darla a conocer a los que Él me envíe. Ese era el motivo. Si no lo hago también estoy errado, porque tengo que llevar aquello que para lo que Él me ha enviado. Según las verdades que yo voy recibiendo es lo que tengo que ir entregando. ¿Y a quiénes? ¿A quiénes me envió el Señor? ¿Me entienden? Si no, me entenderéis después. Fíjese que dijimos que, volvamos a Juan, porque dijimos que había 3 estaturas. Las 3 estaturas que nombra el apóstol Juan en su congregación, dice, hijitos, sí, hijitos que habéis conocido al Padre, es una primera dimensión donde necesitan conocer los hombres de Dios, no solo de saber de que el Señor ha hecho una sanidad o una liberación, ¿sí? Sino que tiene un Padre, el Padre de todos los espíritus, que va a comenzar a traer verdades, ha comenzado a traer verdades a su vida, pero tendrá que esperar las otras verdades para poder llevar a otras dimensiones, ¿sí? Fíjese, otras de las dimensiones, las de joven. La de joven. Dice, os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Otra de las dimensiones entonces de estatura es aprender a reconocerlo al maligno. A reconocerlo y también a vencerlo, a zafar de él, ¿sí? Aprender a ver cómo le escapo de las manos al maligno, ¿sí? Porque cuando tengo esa dimensión voy a ser enviado, otra vez voy a ser enviado. Y ahora tengo que ver a quién soy enviado. Voy enviado y revestido con otra verdad para yo ser enviado a otra dimensión también de gente. ¿Ah? Amén. Vale, vamos entonces ahora a ver. ¿Qué versículo es? Lucas 22, ¿no? No, póngame Lucas 22, 32. Lucas 22, 32. Dice el Señor Jesús, ¿sí? Hablando Jesús con Pedro. Yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El Señor le está hablando a Pedro y le está diciendo a Pedro lo que le va a ocurrir. Tendríamos que haber leído el verso anterior. Póngalo. Fíjese Pedro, un hombre que andaba al lado de Jesús y contá conmigo para lo que sea. Si yo necesito cortar oreja a todo el mundo, acá yo estoy con vos, contá conmigo para lo que quieras, ¿sí? Entonces el Señor Jesús le dice a Pedro, Simón, he aquí Satanás te ha pedido para zarandearos como a trigo, ¿sí? En algún momento vas a estar en la mano de Satanás, todo lo que usted quiera mirar como zarandeo. Pero en otras palabras, ¿está en las manos de quién? De Satanás, del enemigo, del maligno. Vas a estar en las manos del maligno. Yo te aseguro que todo lo que vos me estás diciendo no se va a dar porque va a venir el maligno y vos vas a estar en la mano del maligno. Utilice la zaranda como quiera, porque usted habrá escuchado predicaciones sobre eso. Lo que le quiero mostrar, de que hay momentos, ¿sí?, que vamos a estar en las manos del maligno y tenemos que zafar de esa, ¿sí? En este caso, en el maligno, por ejemplo, o Satanás, lo que hizo hacer con Pedro es que lo negara al Señor Jesús. ¿Sí? Después de un Pedro que dijo, yo voy a estar con vos hasta la muerte, donde vos vayas yo iré, y después lo negó, yo no lo conozco. El enemigo hace muchas cosas y trae muchas cosas a nuestra vida en contra de la verdad.
¿Me entiende? Porque había recibido una verdad ya Pedro. ¿Se acuerdan qué verdad recibió, no? La revelación gloriosa. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Mire qué revelación. Y después, yo ese no lo conozco. Pasa de la gran revelación de la vida y de la historia a negarlo. ¿Viene Satanás así o no? ¿Lo ha visto usted operar en alguno? Pase de mí esta copa, pero ha operado en todos. El enemigo viene. El enemigo viene a zarandearnos. El enemigo va a venir para confundirnos, para turbarnos, para que nosotros digamos, no sé si esa es la verdad, si estoy en la verdad, si estoy... Si... El enemigo viene de distintas maneras. Entonces, un joven, uno que ya ha salido de chiquito y es un joven, ¿sí? Dice Juan que ha vencido, lo ha vencido al maligno. Ha podido entender cuando el enemigo viene a zarandearme, a confundirme, a turbarme. Ya lo entiende porque tiene otro nivel de verdad. ¿Me entiende? Viene Dios con otra verdad para afirmar. Las verdades confirman. Las verdades afirman. ¿Cómo decía el versículo? Para que tengáis la certeza, ¿sí? El proverbio. Estabas hablando de... Para que tengas la certidumbre. Pedro tenía que tener una certidumbre si iba a ser vuelto, ¿sí? De esa zarandeada, y iba a ser enviado. Si va a ser enviado tiene que ir con una certeza. Tiene que estar bien firme, con una certeza en lo que va a decir, en la verdad que va a decir, porque en este caso Pedro iba a ser enviado. ¿A quién iba a ser enviado? ¿A quién dice allí? A los hermanos. Ahora andáis confirmad a tus hermanos. Ya no es a tu familia, ya no es a tu casa, no es a los vecinos, no a los que te rodean a vos allí. Andáis confirmad a tus hermanos. Decirle a tus hermanos que les va a pasar exactamente lo mismo. Vamos a ser todos probados con la misma aflicción. Pero para poder ser enviado a los hermanos, yo tengo que haber pasado por esa verdad, haberlo vencido al maligno, porque lo que tengo con mi certeza, diga con mi certeza, en mi mente y en mi corazón. Escrito en mi mente y en mi corazón, con una certeza, porque lo que tengo que hacer con los hermanos es ¿qué? Confirmarlos. Por eso no puedo ir antes. Pero tampoco después. Tampoco después, porque por eso el proverbio dice, para que lleves a los que te han enviado. Jesús le dijo, cuando vuelva, confirma a tus hermanos. Y si Pedro no lo hacía, ya pues lo vamos a ver. Pero la idea es que yo tengo que volver a llevar palabra de verdad a los que me envían. Yo tengo que saber a quién me envía el Señor. Cada vez que venga con una verdad a mi vida, yo tengo que llevar esa verdad a otro. Entonces, después de ser un pequeño y haber llevado la verdad, dijimos a la casa, como en el caso del Gadareno, el de estar confirmado con esta verdad, pero cuando uno ya venció al maligno, ya el maligno no viene a traer cualquier cosa a la cabeza, uno ya está revestido de otra verdad, como para poderle resistir y vencerlo al maligno, ¿sí? Porque el maligno también viene a la mente y al corazón. ¿A dónde viene el maligno? A la mente y al corazón también. Por eso las verdades del pacto de Dios tienen que venir a confirmar o afirmar en la mente y en el corazón. Amén. Para que podamos llevar palabras de verdad aquellos que nos envían, ¿sí? Fíjese que cuando somos pequeños, me gustaría que pusiera primero a los Corintios 13, no lo tiene ahí, no lo tiene, pero póngalo, primero a los Corintios 13. El versículo
póngamelo por el 10 ahí, no me acuerdo el verso. Desde el 9 vamos a leer. Fíjese, 1 Corintios 13, 9. Dice la Biblia así, fíjese, dice, porque en parte conocemos y en parte profetizar es hablar de parte de Dios, ¿sí? Un profeta es el que viene a hablar de parte de Dios. De hecho, usted se creerá que yo no estoy profetizando, pero si yo le estoy hablando de parte de Dios, o digo estar hablando de parte de Dios, soy un profeta, ¿sí? En parte, diga conmigo, en parte. En parte conocemos y en parte profetizamos, ¿sí? Porque hasta que no conozcamos toda la verdad, conocemos en parte, ¿sí? En parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Verso 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño, ¿sí? Esto pasa en lo espiritual. Cuando nosotros somos niños en el Señor, conocemos solamente una parte, no conocemos todo. Hay una parte nomás que conocemos. Entonces hablamos como niños, juzgamos como niños, pensamos como niños, y lo que pensamos, eso hablamos, ¿sí? Entonces fíjese si con esa dimensión de pensar y de juzgar, que es lo peor del caso, ¿sí? Porque si solamente habláramos como niños, hay niños que da gusto escucharlos hablar, y uno da ganas de pasearlo por todas las naciones para que lo escuchen hablar. El asunto es de que el problema es cuando se juzga como niño, ¿sí? Entonces, es bueno poder saber mis dimensiones, mi tamaño y a dónde me envía el Señor. Si me ha enviado a los míos, es preferible que yo vaya a los míos, ¿sí? La idea es que nosotros podamos ir creciendo. La idea de Dios es que yo vaya conociendo mis tiempos. Mis tiempos pueden darse largos, si yo puedo ser niño por 30 años en el Evangelio, o yo puedo ser un niño en el Evangelio por un par de meses, ¿sí? Y pasar a la próxima dimensión y ya darme cuenta de que el enemigo cuando me miente, cuando viene a la cabeza, cuando me quiere confundir, cuando me quiere turbar, y yo pasar a ser un joven en el Señor, ¿sí? Pero yo lo que tengo que saber es cuándo yo la he podido pelear. Si yo no la he podido pelear, entonces todavía soy un niño. ¿Me entiende? Yo una de las cosas que me preguntaba, no esta mañana, sino hace un tiempo, y me lo respondió el Señor esta mañana. Porque yo miraba la iglesia del apóstol Juan, donde él dice que tiene niños, tiene jóvenes y tiene maduros. Y yo decía, ¿cómo hacemos en una iglesia para poder hablar? ¿Sí? Hablar verdades, ¿sí? Y digo, tendríamos que separar las reuniones. Hacer reuniones para los que son niños, reuniones para los jóvenes y reuniones para los maduros, para hablarles distintas verdades. Según las estaturas, hablarles distintas verdades. Pero es obvio que el apóstol Juan los tiene a todos juntos y él les larga las verdades. Entonces, recapacitaba esta mañana con el hecho de que la Biblia dice que Él nos habla a la mente y al corazón. Entonces, fíjese, quiero que piensen en esto para que lo apliquemos en nuestras vidas. Él nos tiene a todos los juntitos en las mismas dimensiones, ¿sí? Él nos habla a todos las verdades, según nuestra mente y según nuestro corazón. Son las verdades que vamos jalando. Son las verdades que yo voy absorbiendo. Me quedan en mi mente y me queda en mi corazón. ¿Cuándo se nota lo que quedó en la mente y en el corazón? Cuando hablo. Cuando hablo manifiesto qué me quedó y qué me quedó, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces ahí se va discerniendo qué es lo que me quedó. ¿Me entiendes? Porque Dios no puede decir, no, vos tenés 3 días en el Evangelio,
o nosotros podemos decir, no, vos tenés muy poco tiempo en el Evangelio, no vas a conocer esta verdad. ¿Por qué razón? Porque acabo de decir que el tiempo que el Señor nos da no es el tiempo que Él quiere darnos, sino el tiempo que nosotros le damos al Señor para que nos madure. Algunos maduran rapidísimamente y otros se tardan años en madurar. ¿Me entiende? Algunos son más duros, más que maduros. ¿Me entiende? Porque esto tiene que ver aquello que en el pacto que tenemos con Dios va quedando en nuestra mente y en nuestro corazón. La Biblia dice que Él conoce la mente y los corazones. ¿Sí? Conoce la mente y los corazones. Entonces, según lo que tenemos en la mente y en el corazón, esto es lo que saldrá por la boca. Ahí se nota si soy un niño, si soy un joven o si soy un maduro, que ya lo vamos a ver. ¿Sí? Por las dimensiones de palabra, pero el Señor de hecho no nos demandará más a nosotros, porque justamente eso es lo que vamos recibiendo, ¿me entiende? ¿Qué es lo que vamos recibiendo? Pero sí, lo que el Señor quiere es que yo vaya y le dé a los que Él me envía. Eso es imprescindible, no se olvide de ir a los que Él les ha enviado. Si Él ha hecho una cosa gloriosa, usted cuénteselo a los que tiene cerca. Amén. Vale. Vamos a mirar. Usted sabe que mirábamos los 3 niveles, como los 3 tiempos, 3 dimensiones distintas en la que va creciendo un creyente, pero no solo lo mira en edades de hombres, ¿sí? Es decir, es niño, es joven o es maduro, sino que hay otra forma de mostrar cómo el Señor nos va dimensionando. Otra de las formas de cómo el Señor nos va dimensionando en esos 3 tiempos que tiene con nosotros es con la figura del tabernáculo. ¿Sí? Usted sabe que el tabernáculo era el lugar donde la presencia de Dios bajaba. ¿Sí? Dice la Biblia que el Señor llenaba todo el tabernáculo con su presencia. Pero el tabernáculo también tiene 3 lugares. ¿Se acuerdan los lugares? Atrio. Son 3 lugares, 3 tiempos. Diga conmigo, 3 tiempos que el Señor tiene para con mi vida, que la presencia de Dios esté en mi vida en distintos tiempos, ¿sí? La gente se concentraba en ese tabernáculo, la mayoría de la gente estaba en el lugar que se llama atrio o patio, ¿sí? La mayoría de la gente allí. Solamente los sacerdotes pasaban al siguiente lugar y al otro lugar, ¿sí? Solamente una vez al año. Ahora, la obra del Señor Jesús en el Calvario, ¿sí? Es para que nosotros pasáramos al lugar santísimo. Claro, rompió el velo, dice la palabra, para que nosotros pasemos. Ahora nosotros tenemos permiso a pasar, entonces nosotros tenemos que pasar. Entonces necesitamos vernos también, no solo como niños, sino si nos encontramos en estos lugares o no. Hay unos versículos que estuvo citando el apóstol cuando hablaba de los atrios el otro día y me gustó. Póngame Eclesiastés entonces 1. 1:9. Fíjese cómo dice ahí. ¿Qué es lo que fue, lo mismo que será? ¿Y qué es lo que ha sido hecho, lo mismo que se hará? Y quiero que subraye esta frase. Subraye esa última frase. El apóstol nos mostraba cómo en estos 3 lugares del tabernáculo están los atrios, donde los atrios está expuesto al sol, ¿sí? Los otros 2 lugares están cubiertos, pero los atrios, el patio, está expuesto al sol, ¿sí? Está la luz solar. Y el libro de Eclesiastés permanentemente habla de los que están debajo del sol. ¿Sí? De los que están debajo del sol. Y mire este pensamiento que corresponde a estar debajo del sol.
¿sí? A estar en los atrios, o ser el primer lugar dentro de la casa del Señor, el primer lugar, esa mentalidad. Fíjese la mentalidad esta, no hay nada nuevo, que no haya nada nuevo. El de quedarnos por no haber recibido otras verdades, el de que ya no haya nada nuevo. El de quedarnos con que solamente el Señor hizo un milagro glorioso en mi vida, ¿sí? Hizo un trabajo maravilloso en mi vida y eso es todo lo que sé. Y creo y me parece que no hay nada nuevo. ¿Por qué razón? Porque estoy debajo del sol. Estoy en los atrios, no he recibido más nivel de luz, no he recibido otros niveles de verdad. Entonces me creo que es todo lo que hay. Puedo llegar a creer que es todo lo que hay cuando no he sido preparado para el ministerio. Como decía Efesios 4:11, 12. A fin de que sea perfeccionado para la obra del ministerio. Cuando yo no me dejo perfeccionar, porque dice que tengo que dejarme perfeccionar, ¿sí? Por los 5 ministerios que dice antes, tengo que dejarme perfeccionar para la obra del ministerio. Si no me dejo perfeccionar para la obra del ministerio, puedo llegar a ser un gadareno, libre por el poder de su palabra, pero es toda la verdad que tengo y no tengo nada nuevo. ¿Por qué no tengo nada nuevo para contarle a la gente? Porque me quedé en los atrios. Porque debajo del sol no hay nada nuevo, porque necesito pasar a la próxima dimensión, porque voy a necesitar más verdades para poder llevarles más verdades a los demás. Si no, va a llegar un momento en que me parece que esa era toda la verdad, que Dios me libró, que Dios me sanó y no tengo otra verdad para llevar. Los atrios es un lugar maravilloso, diría el salmista, mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de él. Glorioso lugar los atrios, glorioso momento el que vivió el gadareno, de ser libre de todos esos espíritus que fueron a parar a los cerdos. Pero se imagina pasearse ese testimonio por todo el mundo sin tener otra verdad para llevar. Tengo que ir conociendo esas verdades. Entonces eso es para que nosotros también no nos dejemos engañar por el enemigo, porque el enemigo engaña de varias maneras. Dijimos que a Pedro le dijo, una vez que seas librado de Satanás, confirma a tus hermanos. Si yo me quedo solamente con esa verdad de que Dios me liberó y me sanó, estoy siendo engañada por Satanás. Y ser un joven, decía el apóstol Juan, es haber sido librado del maligno. El maligno no me puede engañar con que esa es la única verdad que tengo. Hay otras verdades y las otras verdades que vienen tienen que ser impartidas por ministerios superiores al mío. Gente que me ministre otras verdades. ¿Me entiende? Porque necesitamos crecer. Porque necesitamos ir más allá. No nos podemos quedar con una verdad sin entregarla a alguien, pero tengo que saber qué verdades y a quién se le entrego. Fíjese, nos vamos a volver con Pedro. Póngame Romanos 1:13. Nos vamos a volver a mirar a Pedro. Pedro, el Señor le dijo, cuando te vuelvas o zafes, cuando zafes del enemigo, vuelve y confirma a tus hermanos. A mis hermanos necesito confirmarlos con verdades. Hay muchas cosas con las que se confirma a los hermanos. El domingo pasado estuvimos mirando una y es importantísima esta confirmación. Fíjese cómo dice. Pero no quiero, hermanos,
habla el apóstol Pablo, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para también tener entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Lo que quería hacer el apóstol Pablo era visitarlos para obtener frutos de ellos, pero están los versículos anteriores. A ver si lo podemos recuperar, es el verso. Ahí está. Fíjese, el apóstol Pablo quería ir a verlo. Dice, deseo veros para comunicar ¿qué? Algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados en la común, que nos es común a vosotros y a mí. ¿Sí? El apóstol Pablo que quiere ir a visitarlos y confirmarlos y confortarlos ¿con qué? Con un don, ¿sí? Con un don espiritual. Es obvio que los dones espirituales confortan. Los dones espirituales confirman. Es importantísimo que se conforte y se confirme con los dones. ¿Sí? Es importante. Pero no olvidarnos que detrás de los dones, ¿sí? Tiene que estar la gloriosa verdad. Tiene que estar la verdad. ¿Sí? Porque los dones nos confortan, claro. Nos confirman, claro. Ahí uno puede ver cómo Dios está en medio nuestro y nos está ministrando una habilidad, un talento que el Señor nos entregó y que está operando en medio nuestro. Nos confirma y nos conforta. Pero acuérdese que una de las cosas que decía el proverbio es que nosotros teníamos que ser confirmados, o ¿cómo era la palabra que utiliza? Certeza. La certeza de la certidumbre de la verdad. ¿Sí? La certidumbre de la verdad. Lo que no podemos perder de vista es la certeza o la certidumbre de la verdad. Los dones también nos provocan a fe. Los dones también nos llevan a que tengamos fe, nos traen certeza, nos traen certidumbre. Pero no me puedo quedar solamente en los dones. ¿Por qué razón? Porque la iglesia de Corinto estaba llena de dones y ministraban todos los dones. ¿Sí? Todos los dones. Ellos estaban confirmados y confortados, pero en esa verdad y nada más. Fíjese que el apóstol Pablo tenía otras verdades para traérselas y ellos no estaban preparados para recibírselas. El mismo apóstol Pablo les dice, todavía les tengo que dar leche. Todavía leche. ¿A quién se le da leche? A los niños se le da leche. Les tengo que dar leche. ¿Y están confortados y confirmados en la verdad? Claro, la verdad de los dones. La verdad de la unción de los dones. Pero les falta otro tipo de verdad. Son niños. Todavía les tengo que dar leche. ¿Sí? Entonces, fíjese todo el trabajo que el Señor quiere hacer. Por eso necesitamos identificarnos en las edades, identificarnos en las estaturas, ¿sí? Porque si yo soy un niño y solamente manejo las cosas de niño, no sé si debería recorrer las naciones. Porque según el proverbio yo debería ir a los que me envíen. A los que me envíen. ¿Sí? Y para eso el Señor está estableciendo verdades según a los lugares donde se me envíe. ¿Sí? Fíjese que el de quedarnos en una dimensión no siempre nos dará la sensación, como dice Eclesiastés, de que no hay nada nuevo. ¿Sí? Que no hay nada nuevo para llevar, que eso es todo lo que hay. Y el problema es que por años y años, si no conocemos nada nuevo, años y años llevamos siempre lo mismo. El peligro del gadareno que se iba a las ciudades era que llevara siempre el mismo testimonio, ¿sí? Sin poder disfrutar de otras cosas que el Señor tiene para nosotros. Fíjese
Vamos a leer Hebreos 10:19, porque recién decíamos que necesitamos ser maduros, necesitamos ir a madurar. Usted no se inquiete si todavía usted se identifica con los niños. Lo importante es que lo que Dios quiere es que nosotros podamos identificarnos a nosotros e identificar a otros. Por ejemplo, me voy a lo natural. Nosotros ahora tenemos un montón de niños que están jugando allí en la plaza. Si los niños estuvieran entre nosotros, ¿sabrían los niños de que ellos son chiquitos y que nosotros somos más grandes que ellos? ¿Se nota o no? Y ellos pueden saber de que nosotros somos más grandes que ellos, ¿sí? Ellos pueden saber de que nosotros sabemos hacer cosas que ellos no saben hacerlo. Están conscientes los niños de eso, ¿sí? Saben ellos de que hay cosas que están lejos del alcance de ellos y que lo tiene que hacer un mayor. Así tiene que suceder dentro de la iglesia. Entre las cosas espirituales, la idea de que podamos, o que el apóstol Juan tenía toda su iglesia con distintas estaturas y los tenía juntos, es para que ellos mismos pudieran discernir su propia estatura, ¿sí? Tenemos reglas para medirnos. La escritura es una regla para medirnos. Y en la Santa Cena se nos pide que nosotros podamos examinarnos a nosotros mismos, ¿sí? Sin que alguien me tenga que decir, no, mira qué chiquito que sos. No, que yo examine mi estatura. Tengo que examinarme. La idea de examinarme no es para que yo me quede ahí. El llamado del Señor es que yo crezca. El llamado del Señor es que yo vaya a más y sea enviado a más. Si lo vemos en el caso del tabernáculo, no es que me quede en los atrios ni en el lugar santo, sino que vaya al lugar santísimo, ¿sí? Para eso murió el Señor, no para que yo me quede en los atrios. La muerte del Señor es para que nosotros cumpliéramos todo el propósito. Lo leemos. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es, entonces la carne es un velo. La carne es el velo que me separa del Santísimo. La carne del ser humano es un velo para que yo pase al Santísimo. La carne dentro del cuerpo de Cristo es un velo para poder pasar a la siguiente etapa. Diga conmigo, la carne. La carne es un estorbo. Por eso la Biblia permanentemente nos insta a que andemos ¿en qué? Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Los deseos de la carne no es andar con mujeres o las mujeres con hombres y tomando y bebiendo. La carne es andar en el ser humano. Romper el velo y poder pasar a donde el Señor quiere que yo pase y que lo quiere con todos, ¿sí? Es que yo pueda atravesar la carne. Vamos a mirar como decíamos recién, a lo mejor no tengo los mismos versículos porque me vienen otras cosas. Primero los Corintios 3 pongo. No, sí. 3. Ahí vamos a leer esos primeros versículos que parafraseamos recién, pero me gustaría que lo vieran. Os di a beber leche y no vianda. ¿Quién toma leche? Los niños. Y no vianda porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois. Pues habiendo entre vosotros celos, contienda y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. O sea, todavía tienen la carne, todavía andan en la carne, todavía tienen el revestimiento de hombres, que lo tenemos todo el revestimiento de hombres, pero la idea era andar con el de adentro, en el espíritu. La idea es andar en el espíritu, andando en el espíritu. Estos que parafraseábamos recién tienen todos los dones.
Es la iglesia de los Corintios, sobrados en dones, ministerios les sobraban, pero no andaban en el Espíritu. Se puede operar en los dones, se puede operar en los ministerios, pero puede que lo operemos en la carne. ¿Y andar cómo? Como hombres. Fíjese que para poder pasar al lugar santísimo necesitamos atravesar la carne, la mía y la del otro, la del cuerpo de Cristo. ¿Usted es del cuerpo de Cristo? Yo también. Somos del cuerpo de Cristo. Tengo que atravesar mi carne y usted tiene que atravesar su carne. Usted tiene que atravesar mi carne y yo tengo que atravesar su carne para que podamos lograr entrar al lugar santísimo. Póngame 2 Corintios 10:2. Fíjese cómo le habla el apóstol Pablo acá a los Corintios. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos. O sea que había parte de la iglesia que se creían que manejaban las cosas en la carne. Y él estaba resuelto, dice, esto hay que arreglarlo. ¿Sí? Verso que sigue. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Las fortalezas de las cuales habla en los versos que sigue son los argumentos, dice, ¿sí? Los argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Hay que derribar esos argumentos, hay que derribar, lo llama fortalezas. Recién nosotros cantábamos, los muros caen. ¿Qué muro tiene que caer? Las fortalezas, los argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Hay que derribar todo eso. Y el apóstol Pablo defiende una postura. Nos tienen como si anduviésemos en la carne. Andamos en la carne, pero la milicia, el trabajo que estamos haciendo no es de la carne. Por eso hay que atravesarla, la carne. No nos podemos mirar en la carne, no nos podemos mirar como hombres, porque entonces no podemos atravesar y entrar al lugar santísimo. Vamos a mirar las estaturas de nuevo en Juan. Atravesar la carne. Es importante de no mirarnos como que andamos en la carne para poder entender el trabajo que Dios está haciendo en medio nuestro y poder crecer. El apóstol Pablo decía, si alguno hemos conocido en la carne, ya no lo conocemos así. Es importante que si nos hemos conocido antes en la carne, ya nos conozcamos así para poder avanzar. Muchos de nosotros no nos hemos conocido en el Evangelio, nos hemos conocido antes del Evangelio. Y vio que cuando uno se conoce antes del Evangelio, le conoce todo el currículum. Y cuando uno le conoce todo el pasado de la persona, ya la persona se para y me quiere ministrar y uno ya no la quiere conocer igual. Ya no lo ve igual porque le conoce el pasado. Por eso el apóstol Pablo apunta a eso. Si a alguien conocimos en la carne, ya no nos conocemos así. El Señor está haciendo una operación y tenemos que ser ministrados en el Espíritu y dejarnos ministrar en el Espíritu para que todas las verdades lleguen a nosotros. Dijimos que según las verdades que vinieran a nuestras vidas son las verdades que vamos a llegar a impartir. Vamos a mirar otra vez las 3 estaturas, los 3 tiempos del apóstol Juan. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. ¿Sí? Él sabe que tiene hijitos, que tiene jóvenes, pero que tiene
padres. Tiene gente madura. Tiene gente que ya pueden engendrar también a otros con la palabra de verdad. Si no es con la palabra de verdad, no se puede engendrar. Con un testimonio no se puede engendrar. Hermano, quiero que sepa eso. Uno puede ser un evangelista, ¿sí? Y tener un testimonio glorioso, ¿sí? Un testimonio, como el del Gadareno. El Señor me rompió las cadenas, me sacó los espíritus y los tiró a los cerdos al agua. Pero eso no engendra. Eso es un testimonio. Los dones no engendran. La palabra de verdad es la que engendra. El apóstol Pablo dice, ustedes podrán tener muchos maestros, pero yo los engendré. Pero la que engendra, según Juan, en el capítulo 1, es engendrado con la palabra de verdad. Por eso los llama padre. Tienen otro nivel de palabra, por eso pueden engendrar. Por eso los puede llamar padre. ¿Me sigue? Vale, pero estos padres, hay algo que conocen. ¿A quién conocen? ¿Conocéis al que es desde? ¿Estará hablando de Dios? No, porque fíjese los hijitos. Los hijitos, ¿qué hacen? Han conocido al Padre. Ya lo han conocido los hijitos al Padre. Ya desde chiquito hay que conocer al Padre, no tengo que ser grande para conocer al Padre. Lo primero que tengo que conocer es al Padre, porque tengo que saber que Él es el Padre de los espíritus y lo que Él viene, las verdades que Él trae a mi vida son para trabajar desde mi espíritu. ¿Me entiende? Entonces los padres, ¿qué es el principio que tienen que conocer o qué conocen del principio? Tiene que ver con el contexto de lo que viene hablando el apóstol Juan. No es para que nosotros nos inventemos a ver de qué principio puede ser Jesús, el Espíritu Santo. No, ya el apóstol Pablo viene hablando de ese principio. Verso 7. Hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo, el que habéis tenido desde el principio. ¿Sabe de qué principio está hablando? Desde antes de la fundación del mundo. Ellos conocen esa gloriosa verdad, ¿sí? Esa gloriosa verdad que conocía el apóstol Pablo, ¿sí? Estábamos en Él antes de que el mundo fuera. En el principio estábamos en Él. Él conoce esa verdad. Y no solo conoce la verdad de que estábamos en Él, conoce los mandamientos del principio. Fíjese, este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Siga poniéndolo. Súbalo. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo. Fíjese, parece contradictorio. No les escribo un mandamiento nuevo. Y ahora le dice, mas escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El mandamiento no era nuevo, el mandamiento era del principio. Les era nuevo a ellos porque las tinieblas iban pasando. Ya no tienen las mismas tinieblas que tenían antes, no tienen la misma ignorancia. El libro de los Proverbios dice que la ignorancia son tinieblas en la vida de un hombre y la luz es sabiduría. Dice, las tinieblas va pasando, la ignorancia va pasando, por eso parece un mandamiento nuevo, parece que son nuevas cosas en nuestra vida, pero no son nuevas, son las del principio. Y una de las cosas que hacen los padres es operar con el mandamiento del principio. No es que no le importen los mandamientos que se puedan dar para direccionar, para corregir la vida de un hombre. Usted sabe que hay mandamientos de parte de Dios para corregir nuestra vida mientras estamos en la tierra.
Pero un buen consejo de cómo llevar un hogar adelante, el mejor consejo es el de Dios, sin lugar a dudas. Pero hay gente que ni conoce a Dios y sabe cómo llevar un hogar adelante. ¿Cómo comportarse en el trabajo? ¿Sí? Hay un buen mandamiento de parte de Dios de saber cómo trabajar, cómo ser empleado de otro. Tenemos un buen consejo en la palabra. Pero hay gente inconversa que no conoce a Dios y sabe cómo comportarse en un trabajo y puede darle un consejo al otro y decir, mira, vos te estás comportando mal en tu trabajo. ¿Me entiende que como consejo que Dios quiere poner dentro de la iglesia a los padres es para llevarlos al mandamiento del principio? Un buen consejo lo puede dar cualquiera, pero establecer los principios, las verdades en las que tenemos que ir creciendo, las verdades que tienen que ser bien establecidas en la mente y en el corazón, la tienen los padres, las tienen los maduros, y a eso tenemos que llegar todos. Pero para poder llegar a eso, una de las cosas que necesitamos es dejarnos de mirar en la carne. Para poder recibir un consejo que tiene que ver desde el principio. Nosotros nos miramos en la carne, dice el apóstol Pablo, andamos en la carne, andamos en celo, contienda, disensiones, por eso siempre los consejos tienen que ser para la carne. El consejo de cómo no tener celo al hermano, el consejo de cómo no traer divisiones. Y son consejos, claro que son consejos. Pero hay que ver que ese tipo de consejos viene cuando la iglesia es como niños. Les di a beber leche. Leche. Pero no viandas, dice el apóstol Pablo. Pero no viandas. Sin lugar a duda habrá un tiempo en que vamos a tener que tomar leche. Si nuestro entendimiento y nuestro corazón no reciben más nada, pues seguiremos tomando leche. No es para que nos sintamos mal. ¿Quiere decir que somos? Solamente lo que quiere mostrarnos el Señor nuestras estaturas. Pero no solo quiere mostrarme la estatura a mí, quiere que yo vea la estatura de los demás. Vuelvo a repetirle, como si los niños estuvieran entre nosotros, los niños saben discernir qué edad tienen ellos y qué edad tenemos nosotros. ¿Sí? Por algo le dice abuelita a alguien que es más viejo, porque ve las estaturas, ¿o no? En lo espiritual debe pasar igual. ¿Me entiendes? Que la idea no es que nos desesperemos, uy, yo no puedo entrar al lugar santísimo. Ahora no podré entrar. Pero tengo que discernir quiénes entran y quién no. Por eso el apóstol Juan tiene a todos en la misma congregación. No separa a los niños de los padres. Porque lo que necesitamos ver, la estatura, no solamente mía, la estatura de los demás. ¿Me entiende? Que es necesario que lo veamos. Es importantísimo que lo podamos ver. Porque una de las situaciones por las que pasa el joven es pelearlo al maligno. El maligno me quiere confundir, el maligno me puede turbar. El maligno, una de las características que tiene, dice el apóstol Pablo, se disfraza como ángel de luz, ¿sí? Y de repente entonces yo me creo que, qué luz que vino. Y no era tan luz, ¿sí? La verdad tiene que estar en nosotros para que nosotros sepamos cuidarnos, ¿sí? Cuidarnos de quién nos dejamos guiar o para por lo menos mirar las estaturas. Cuando el apóstol Pablo habla de los que se disfrazan de ángel de luz, la idea de él no es humillar a aquellos que se han disfrazado de ángel de luz, sino poder mostrarle a la congregación que puedan discernir cuando una persona ministra en luz y cuando está disfrazado de que ministra en luz. Nosotros tenemos que aprender a discernir eso. Por un lado, para que yo no aprenda a disfrazarme también. ¿Me entienden?
No sé si me entienden. Pero yo, este ejemplo una vez prediqué de los disfrazados de ángel de luz y yo le decía que si yo me ponía un traje de policía y me paraba en la calle, la gente me va a respetar por el traje, porque la gente ve un traje y respeta. Pero en realidad yo policía no soy y de hecho el Estado, por más que yo me ponga un disfraz, el Estado a mí no me va a pagar como un policía, ¿sí? Pero yo puedo confundir a muchos, ¿me entiendes? El apóstol Pablo pretende lo mismo en la iglesia, reconocer cuando uno está disfrazado. Por un lado, porque ese no está pagado por el Padre. Pero por otro lado, para que yo no me disfrace, para que aprendamos a diferenciar, ¿sí?, cuando la gente es y cuando no es. Medir las estaturas y medir las verdades que está manejando, ¿sí?, que estamos manejando dentro de la iglesia es importante. Porque necesitamos ver nuestra estatura y la estatura de los demás. Es importantísimo que lo veamos. Decía, y lo citábamos la semana pasada, el apóstol Pablo dice, cuando crezca vuestra fe, porque esto es por fe, ¿sí? Vemos y nos desarrollamos en la verdad por la fe. A medida vaya creciendo vuestra fe, nosotros seremos muy reconocidos entre ustedes. El asunto es que si no nos reconocemos, ¿sí?, lo que se está hablando es que no está siendo corregida la fe del creyente. Entonces necesitamos corregir esa fe. Pero juntamente con reconocer uy, se me acabó el señor que me estaba diciendo que la termine. Una de las cosas que nos mostraba el primer versículo, vuélvalo a poner para que lo reconozcamos. La idea es que lo que yo tenga aprenda a darlo, ¿sí? No solo es saber de que hay distintas verdades. Quiero que una de las cosas que el Señor pretende que nosotros hagamos, reconocer el motivo y el fin del porqué, ¿sí? Reconocer los motivos es importante, pero reconocer el fin también es importante. No te he escrito 3 veces, ¿sí?, en 3 tiempos distintos para que tú conozcas el propósito. Conozcas el propósito de por qué tenés 3 tiempos en tu vida. Para hacerte saber la certeza de las palabras de verdad. A fin de que vuelvas a llevar palabras de verdad a los que te enviaron. Usted tiene que saber de que según los niveles de palabras que usted tenga es a quien se le ha enviado. No podemos pasar por alto aquello a quien se nos ha enviado. ¿Sí? Se me acabó la batería, pero me gustaría, no sé si estaba en Primera de Reyes capítulo 18, a ver. Hay un hombre, Elías, que fue enviado. A ver si está allí. Sí, no se lo he dado yo a usted, pero yo lo tenía entre mis notas. Fíjese, Elías, ¿qué dice? Regresa. Elías es enviado nuevamente. A Elías se lo vuelve a enviar a Acab. Había estado hacía un tiempo con él y ahora lo vuelven a enviar. Regresa a Acab, ¿sí? Le dice, pasado muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo, ve y muéstrate acá, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. ¿Qué es hacer llover? Amén. Deuteronomio 32:2. ¿Caerá como la lluvia? Mi enseñanza. ¿Sí? ¿Le gustaría a usted llevar la enseñanza? Pero estamos hablando de que son niveles de verdad. ¿Sí? Qué maravilloso llevar sobre la faz de la tierra una lluvia. Qué hermoso llevar sobre la faz de la tierra una lluvia, y Dios lo tiene pensado. La Biblia dice que durante 3 años no cayó lluvia. Mire si esa tierra necesitaba
Necesitaba, claro que se necesita. Pero también Elías fue apartado durante 3 años. ¿Sí? Porque en esos 3 años no solo Dios trató con el pueblo, trató con Acab, también trató con Elías. 3 años son muy definitorios, también es figura. Pero 3 años son muy definitorios, ¿sí? El Señor Jesús estuvo 3 años con sus discípulos para prepararlos bien, para que conocieran toda la verdad, ¿sí? El apóstol Pablo dice, 3 años estuve con ustedes día y noche enseñándoles toda la verdad. Se ve que en 3 años se puede llegar a dejar implantada toda la verdad, ¿sí? Pero le vuelvo a repetir, según sea implantada en la mente y en el corazón, ¿sí? Porque el que la va a implantar es el Señor, es el pacto que Dios tiene con nosotros, en la mente y en el corazón. Según lo que se me ha afirmado en mi mente y lo que se me haya afirmado en el corazón, eso es lo que va a salir. Amén. Pero también eso dirá a quiénes voy a ir a hablarles. Amén. Vamos a orar por esto. Vamos a orar para que no nos quedemos sin el fin. El fin es para que vuelvas a llevarles a los que te han enviado. Vamos a orar. Me gustaría que se preparara para poder orar, para que su mente y su corazón pueda recibir palabra de verdad en esta mañana. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra de verdad. Gracias por las distintas estaturas, los distintos tiempos en lo que tú vas afirmando cosas en nuestra mente y en nuestro corazón. Señor, te damos gracias por ir confirmando verdades en nuestras vidas. Eso no solo nos confirma a nosotros personalmente, confirma a la iglesia. Tu verdad, Señor, establece orden en la iglesia. Señor, no queremos pasar por alto no solo los tiempos de operatividad de nuestras vidas. No queremos pasar por alto el motivo. No queremos pasar por alto el fin. Señor, el motivo es establecer que sea firme tus verdades, que haya convicción no solo en nuestra mente, en nuestro corazón también, para que hagamos, como dice tu palabra, para que hagamos el fin. Y el fin es que lo llevemos a quienes tú nos hayas enviado. Señor, confirma en nuestro corazón a quien nos has enviado, para que no despreciemos el envío, para que no tengamos en menos el envío, para que en la ansiedad del envío, Señor, como la del Gadareno, no nos adelantemos. Pero tampoco, Dios, el desestimar lo que tú quieres hacer a través de nosotros, a donde tú nos envías. Padre, yo oro en esta mañana para que no importa la estatura, ayudes a que nosotros podamos ir a la que tú envías. Que sepamos, oh Dios, de que muchas veces el estorbo lo pone la carne. Es la carne la que está estorbando. Es la niñez la que está estorbando. Señor, para que podamos ir a los que tú nos has enviado.
Que no tengamos en menos de ir a confortar a otros, de ir a confirmar a otros. Tú nos has puesto para llevar confort. Hay tantos que están necesitando de mi testimonio, Señor. El apóstol Pablo dice, con la consolación con la que hemos sido consolados, consolamos a otros. Padre, utiliza el testimonio. Utiliza, Señor, aquello que tú has hecho en nuestra vida, esa verdad que está instalada en nuestra vida para ir a confortar a otros. Que no dejemos pasar por alto el que no creamos de que no es importante lo que tú has hecho en nuestra vida. Señor, que sea importante desde ahora en más en nuestra vida el poder hablar de ti, el poder hablar de los hechos tuyos en nuestra vida, de poder ir confirmando verdades a medida de que tú nos vas, Señor, estableciendo y trayendo convicciones de verdades, poder llevarlas a los demás. El anhelo, Señor, poder llegar, Señor, a lo que llegó Elías. El de poder hacer, Señor, aquel por el cual tú hiciste llover en toda la tierra. Con tu palabra, Padre. Nos ponemos delante de tu presencia para que tú establezcas todo lo que quieres hacer. No solo en nuestra vida, sino a través de ella. Y en el poderoso nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Jesús.